Un día, en medio del Océano Pacífico, surgió un nuevo y enigmático continente llamado Magmel. Una tierra vasta y misteriosa, hogar de plantas extrañas, criaturas nunca antes vistas y valiosos minerales, que ha capturado la atención de audaces exploradores. Como era de esperarse, la humanidad entera no pudo resistir la tentación de desvelar los secretos de este territorio inexplorado. Enviaron ejércitos completos y equipos de expedición a Magmel, soñando con forjarse un nombre en esta tierra salvaje, donde los Wyses deciden buscar la ayuda de Inu, un joven con una experiencia notable que conoce cada rincón de este lugar como la palma de su mano. Inu, quien se ha ganado la vida como cazarrecompensas, enfrenta constantemente el peligro, arriesgando su vida en cada misión. Durante la misteriosa aventura, uno de estos grupos de exploradores era liderado por un joven de cabello blanco, que ansioso por demostrar su valía y convertirse en el rey de esta nueva era, decidió enfrentarse a una de las criaturas más temibles de Magmel. Sin embargo, lo que siguió fue un desastre total. La criatura aniquiló a todo su equipo. Tiempo después, un robot y otro joven, vestido con un uniforme, llegaron a la escena y descubrieron que el equipo había sido completamente exterminado. Cuerpos yacían en el suelo, una sombría advertencia de los peligros que acechan en el continente. Este joven de uniforme es Inu, el protagonista de nuestra historia. Él es esencialmente un angler, un tipo de cazador y explorador encargado de rescatar personas y objetos en Magmel. La historia da un salto en el tiempo y nos lleva a una ciudad costera de Japón, donde vemos a un chico rubio y enfermizo llamado Krix caminando hacia un callejón. Mientras tanto, en una habitación cercana, Inu está recostado en una cama, aparentemente desinteresado en hacer cualquier cosa. Su aprendiz, Zero, una chica de su edad, lo interrumpe para hacerlo levantar, insistiendo en que es un hermoso día soleado. Inu, siempre con una actitud pesimista, responde que más personas mueren en días soleados que en los lluviosos. Frustrada, Zero se aleja. El chico enfermo, débil por su dolencia, llega a la puerta de Inu y toca el timbre, siendo recibido por Zero. El chico intenta pedir un favor, pero se desmaya debido a su debilitado estado. Más tarde, al despertar, se encuentra cara a cara con Inu. Krix se disculpa por lo sucedido y se presenta, pidiendo la ayuda de Inu para rescatar a su hermano en Magmel. A cambio, ofrece todo el dinero que tiene, pero Inu se niega, argumentando que no es suficiente para una misión tan peligrosa. Sin embargo, tras escuchar la historia de Krix, quien padece una enfermedad terminal y ha vivido con la esperanza de que su hermano lo salve, Inu acepta la misión. Krix explica que sus padres y su hermano mayor fueron a Magmel en busca de una misteriosa fruta conocida como la lágrima de Epona, un objeto mítico que se dice puede curar cualquier enfermedad. Su hermano le prometió que un día viajarían juntos al continente, pero las cosas no salieron como lo planeado. Tiempo después, el hermano regresó solo, herido y traumatizado por la muerte de sus padres. El dolor y la culpa lo impulsaron a entrenar sin descanso hasta que finalmente obtuvo una licencia Clase A, formó un equipo y regresó a Magmel en busca de la lágrima de Epona. Decididos a rescatar al hermano de Krix, Inu y Zero se preparan para el peligroso viaje a Magmel. Abordan un helicóptero y se dirigen al continente, donde Inu explica que Magmel es un lugar extremadamente hostil que rechaza cualquier cosa del mundo exterior. Al llegar, montan una criatura tren diseñada para navegar el terreno salvaje. Durante el viaje, Inu le revela a Krix que los mayores peligros en Magmel no son solo las criaturas, sino también la malicia humana que el continente saca a relucir. Una vez en tierra, Zero usa un dron para monitorear el área a distancia. A medida que avanzan, Krix comparte más detalles sobre la lágrima de Epona. Se dice que es una fruta con el poder de aumentar la fuerza física hasta 10 veces, pero Inu le pregunta si sabe por qué se llama lágrima. Él explica que la fruta crece sobre una montaña de cadáveres, lo que le da su oscuro nombre. A medida que avanzan, Krix, exhausto por su enfermedad, cae de rodillas y pide un descanso. Siempre atenta, Zero le ofrece una fruta que ayuda a mejorar su movilidad. De repente se encuentran con un hombre atrapado en una trampa mortal, con un gran insecto en la cabeza. Conmovido, Krix le pide a Inu que lo salve, pero Inu explica que ya es demasiado tarde. Tras lanzar una piedra, enormes 100 pies emergen del suelo, revelando la trampa mortal. Con un rayo negro de su mano, Inu desintegra los 100 pies, haciendo que el cuerpo del hombre caiga sin vida al suelo. Mientras se adentran más, un sensor en el bolsillo de Inu comienza a sonar, indicando que el hermano de Krix sigue vivo. Sin embargo, se enfrentan a otro problema. Pájaros monstruosos bloquean el camino. Inu deja a Krix en un lugar seguro y va a enfrentarse a las criaturas. Con su habilidad, desata un rayo negro que se transforma en una espada, con la que elimina a los pájaros uno por uno. Mientras tanto, Krix finalmente se encuentra con su hermano mayor, Kunurus. Kunurus, al ver a su hermano, lo regaña por haber venido a un lugar tan peligroso. Luego lo lleva hacia la lágrima de Epona. Mientras Krix se acerca, se horroriza al descubrir que la flor ha crecido sobre una montaña de cadáveres. Pero lo peor estaba por venir. Kunurus, superado por la desesperación, toma un hueso afilado del suelo y apuñala a su hermano menor por la espalda. Mientras Krix se desploma, Kunurus explica que había sacrificado a muchos compañeros para que la flor floreciera y finalmente obtener el fruto.
Inu llega justo a tiempo para salvar a Kunurus. Mientras Zero le proporciona primeros auxilios, furioso, Kunurus ataca a Inu, pero este lo ignora, preguntándole si realmente mató a sus padres y amigos por la lágrima. Kunurus, riendo, admite que incluso si se curara, la fruta no salvaría a alguien que ya estaba tan cerca de la muerte. A pesar de todo, Inu había decidido salvar a Krix, aún sabiendo que su cuerpo estaba débil. Pero Zero confirma que Krix está demasiado herido y más allá de toda salvación, en sus últimos momentos, Krix le pide a Inu que salve a su hermano, creyendo que una criatura maligna lo está controlando. Con su último aliento, Krix muere, reuniéndose con sus padres en la muerte. Kunurus, enloquecido por la pérdida, consume la lágrima de Pona, aumentando su fuerza y masa muscular. Ataca a Inu, pero este lo enfrenta con calma. Finalmente, Inu revela que el verdadero peligro de Magmel no son las criaturas, sino el sufrimiento y la maldad que el continente saca a relucir en los humanos. Tras una feroz batalla, Inu derrota a Kunurus y entierra a Krix. Al regresar a casa le dice a Zero que se alegra de que ella esté con él, a lo que ella responde que siente lo mismo. En un claro dentro del denso bosque de Magmel, se alza una solitaria base científica. Dos científicos conversan tranquilamente en el interior, discutiendo con entusiasmo el potencial revolucionario de su último experimento. Si esto tiene éxito, dice uno de ellos, la medicina moderna cambiará para siempre. Mientras hablan sobre lo que harán con sus vidas una vez terminada la investigación, la calma de la base se rompe abruptamente. Una alarma ensordecedora se dispara y ambos científicos corren hacia las cámaras de seguridad. Lo que ven los deja helados. Un grupo masivo de osos con cuernos carga hacia la base a toda velocidad, destruyendo todo a su paso. El pánico se apodera de los científicos, quienes no pueden hacer más que observar cómo estas bestias salvajes se abalanzan sobre ellos. La tensión aumenta, pero la escena cambia abruptamente al ver a Inu, el protagonista, atrapado en un recuerdo de su infancia. Arrodillado y exhausto, ve una misteriosa silueta acercándose lentamente. Lo que sientes no es desesperación, dice, extendiendo una mano para ayudarlo. Justo antes de que Inu pueda tomarla, la silueta desaparece, y de repente es sacudido de vuelta a la realidad, sobresaltado por la voz de Zero, su compañera. Ella le pregunta, ¿a esto llamas desesperación? Inu, aún desorientado, sale de su trance y mira el mapa en la pared que muestra un nuevo y misterioso continente. Unas horas más tarde, una joven rubia llamada Emilia aparece frente a la casa de Inu, mirando nerviosamente unas direcciones escritas en un papel. En un flashback, se revela que Emilia es la hija de uno de los científicos que trabajan en la base. Su padre le dijo que si algo salía mal, debía buscar a Inu para pedir ayuda. Siguiendo ese consejo, ella toca el timbre. Zero, inicialmente dándole una mirada de desaprobación, la deja entrar cuando escucha que Emilia necesita ayuda para salvar a alguien. Emilia explica su situación. Ha perdido toda comunicación con el laboratorio donde trabaja su padre y necesita desesperadamente la ayuda de Inu. Inu escucha atentamente, pero su respuesta es fría y pragmática. Pregunta si habrá alguna recompensa por hacer el trabajo, recordándole que salvar a alguien significa arriesgar otra vida. Al escuchar su tono, Emilia se enfurece y lo acusa de ser cruel por negarse a ayudar. Sin embargo, sus súplicas finalmente conmueven a Inu. Aunque no del todo convencido, acepta la tarea y le dice que, aunque no es el Shrink que ella busca, puede encargarse de la misión. Poco después, se dirigen hacia el helicóptero que los llevará al laboratorio. En el camino se encuentran con Owens, quien reconoce a Emilia y le pregunta quiénes son sus acompañantes. Emilia responde que Inu es su hermano menor, una mentira que usa para encubrirlo, ya que claramente no es un pariente. Al llegar al helicóptero, Inu le pregunta por qué lo presentó como su hermano. Emilia simplemente explica que, para evitar problemas, era mejor mantener la farsa. Una vez en el helicóptero se comunican con Zero, quien, usando sus habilidades especiales, escanea el área alrededor del laboratorio para recopilar más información. Mientras tanto, de vuelta en la base de Magmel, un guardia intenta repeler a los osos disparando sin cesar, pero sus esfuerzos son en vano. Los osos son implacables, y uno por uno, los miembros del equipo caen. En el helicóptero, Inu y los soldados revisan los datos sobre las criaturas a las que se enfrentarán. Son osos que se alimentan de minerales calientes, pero si se les provoca, su piel se endurece hasta volverse casi impenetrable. El líder de los soldados les informa que hay al menos 30 criaturas rodeando el laboratorio. La misión es extremadamente peligrosa, pero los soldados, confiados en su entrenamiento, ríen, seguros de que tendrán éxito. Sin embargo, Inu interviene y les recuerda lo peligroso que es Magmel. Cada año, alrededor de 950.000 personas desaparecen en el continente, y solo un tercio de ellas logra regresar con vida. Uno de los soldados, impresionado por el conocimiento de Inu, bromea, diciendo que ellos serán parte del tercio que sobrevive. Cuando el equipo de rescate llega al laboratorio, la batalla comienza. Desde el helicóptero, alinean sus armas y disparan a los osos, matando a varios de ellos. Las balas que usan están hechas de un metal único que solo se encuentra en Magmel, lo que les permite penetrar la dura piel de las bestias. Inu, sin embargo, sospecha de algo más. No entiende por qué los osos habrían atacado el laboratorio en primer lugar.
Cuando menciona esto, el líder de los soldados le dice que probablemente se debe a la naturaleza violenta de las criaturas. Sin embargo, Inu sigue sin convencerse y continúa desconfiando de la situación. Justo entonces, Zero le informa que algo más grande se acerca. En las cámaras de seguridad se puede ver una criatura gigantesca emergiendo de los árboles, un lagarto colosal, atraído por el olor a sangre. El reptil, llamado Skelgargon, comienza a atacar, lanzando enormes rocas con su cola hacia el helicóptero. El comandante del equipo, al darse cuenta de que no tienen el armamento necesario para enfrentar a la criatura, decide retirarse. Pero Inu, con una audacia inesperada, agarra a Emilia por la cintura y salta del helicóptero al suelo. Ya en tierra firme, Inu le dice a Emilia que si realmente quiere salvar a su padre, necesita reparar un misil que han encontrado. Mientras tanto, Inu usa sus habilidades para manipular energía y crea una barrera protectora a su alrededor. Mientras trabajan, Inu le pregunta a Emilia cuál de los dos debería morir, señalando primero al lagarto y luego al laboratorio donde está su padre. Antes que nada, Inu exige que la gente del laboratorio libere a los rehenes, ya que sospecha que esa es la razón por la que las bestias aparecieron en la zona. Luego se enfrenta al lagarto gigantesco, atrayendo su atención para que Emilia tenga tiempo de terminar de preparar el misil. Cuando finalmente está listo, el misil es disparado, pero el lagarto, mostrando una inteligencia inesperada, esquiva el proyectil. Imperturbable, Inu se disculpa con la bestia antes de usar su poder para crear una mano gigante de energía que empuja al reptil directamente hacia la trayectoria del misil, que lo golpea de lleno. El lagarto explota en una lluvia de sangre mientras el padre de Emilia, en el laboratorio, libera a uno de los osos bebés que habían capturado. Inu le explica a Emilia que los osos solo atacaron el laboratorio porque querían liberar a sus crías. El comandante del equipo de rescate revela que la sangre de estos osos, una vez refinada, se convierte en el metal más duro del mundo, razón por la cual los científicos los habían capturado. Después de una breve conversación, Inu le dice a Emilia que la única razón por la que está allí es porque ella lo llamó, no porque sea el Shuen que ella buscaba. Unas horas más tarde, las noticias informan que el helicóptero del equipo de rescate tuvo un accidente, pero no hubo víctimas mortales. Emilia, junto a su padre, agradece a Inu por salvarlos, y ella promete que su padre nunca volverá a trabajar en el nuevo continente. Al caer la tarde, Inu camina solo por la playa, hablando con el dron de Zero, diciendo que un día crecerá, a lo que la alegre chica responde que lo mismo le pasará a él. Unos días después, Inu y su aprendiz Zero estaban viendo la televisión. Mientras se acomodaban en la sala, Inu intentó alcanzar un pudín en la mesa, pero Zero rápidamente se lo quitó de las manos con un pequeño golpe. El pudín le pertenecía a ella y él no podía tomarlo tan fácilmente. Ambos volvieron su atención a la pantalla donde se estaba llevando a cabo una subasta. El centro de atención era una criatura extremadamente rara de Macmel, la paloma de 7 colores, un ave capaz de neutralizar cualquier veneno. Mientras observaban con interés, sabían que este tipo de ave solo existía en el Área 45 del Nuevo Continente, una región repleta de criaturas venenosas. La puja comenzó, alcanzando millones en cuestión de segundos. Inu y Zero discutieron cómo había gente con cantidades absurdas de dinero. Mientras tanto, sin que Zero se diera cuenta, Inu logró robar otro pudín. La subasta terminó con el ave siendo vendida por miles de millones de SK. Zero, impresionada, comentó en voz baja que con esa cantidad de dinero podría comprar una fábrica. Justo entonces, los ganadores de la subasta, Daesim y su equipo, entraron en la habitación. Llevaban la paloma de 7 colores en una jaula, y después de sentarse, comenzaron a charlar. Daesim explicó cómo había acumulado su fortuna y cómo había trabajado incansablemente para adquirir el ave. Pero no estaba allí solo por la subasta, necesitaba la ayuda de Inu. Había algo más en su compra, buscaba encontrar a sus amigos en el Distrito 45, una zona extremadamente peligrosa. Inu, con una mirada seria, le advirtió que era probable que sus amigos ya no estuvieran vivos, dado lo peligrosa que era la región. Criaturas venenosas dominaban la zona, y cualquiera que se aventurara sin preparación corría un gran riesgo. Daisy me explicó que sus amigos, Stuart y Stein, eran inmigrantes que habían llegado a Macmel hace 30 años, cuando el incidente del continente aún estaba reciente. La vida en Macmel era dura, y los lazos entre quienes vivían allí eran fuertes, dependían el uno del otro para sobrevivir. Daisy, Stuart y Stein compartieron aventuras, enfrentaron criaturas peligrosas y emprendieron desafíos arriesgados, como hacer que insectos nativos lucharan entre sí, creando su propio entretenimiento en un lugar tan hostil. Después de escuchar la historia y discutir con Zero la naturaleza de esas prácticas, Inu le preguntó a Daesim si sus amigos habían sido envenenados. Daesim asintió con tristeza, explicando que solo él había logrado escapar. Aterrorizado, nunca le contó a nadie lo que había sucedido, y cuando el plan de inmigración fracasó, todos tuvieron que abandonar el nuevo continente. Desde entonces perdió el contacto con las familias de Stuart y Stein. Decidido a encontrarlos, Daesim trabajó incansablemente hasta que pudo comprar el ave, esperando que pudiera salvar a sus amigos, ya que neutraliza cualquier veneno, si es que aún estaban vivos. Inu intentó hacerle entender que era poco probable que sus amigos siguieran con vida después de tanto tiempo, pero Daesim estaba decidido a descubrir la verdad.
Le ofreció a Inu cualquier cantidad de dinero que quisiera por su ayuda, y finalmente Inu aceptó la misión. Sin embargo, añadió una condición. Daesim necesitaba vestirse apropiadamente para las condiciones extremas del Distrito 45. Zero se encargó de preparar todo. Una vez en Macmel, Daesim no pudo evitar sentir una profunda melancolía al regresar a la tierra donde creció. Mientras caminaban, compartió sus pensamientos con Inu, destacando la importancia de ayudar, aunque Inu le recordó que, para él, si no había dinero de por medio, no había razón para ayudar, dejando claro que cualquiera podía hacer ese trabajo, pero muy pocos estaban dispuestos a correr el riesgo sin una buena recompensa. Mientras hablaban, el dron de Zero detectó señales de criaturas más adelante. Aunque el dispositivo no podía capturar claramente sus siluetas, continuaron avanzando hasta llegar a un área abierta. La atmósfera era pacífica y hermosa, con flores por todas partes. Sin embargo, Inu, siempre en alerta, sospechaba que estas flores no eran lo que parecían. De repente, enredaderas brotaron del suelo, intentando atraparlo. Inu rápidamente invocó su rayo negro, transformándolo en una ametralladora, y comenzó a disparar repetidamente a las criaturas. Un insecto volador escondido entre las flores lanzó un ataque, pero Inu esquivó fácilmente su veneno. Mientras la batalla continuaba, Inu usó sus habilidades para crear manos gigantes de metal que agarraron al insecto y lo lanzaron por los aires. Después de eliminar la amenaza, recogió las flores venenosas y se las dio de comer al ave. Le explicó a Daesim que, si bien estas flores eran letales para los humanos, eran el manjar favorito del ave. Continuaron su camino hasta que Daesim encontró un árbol con una marca que había tallado en su infancia. Recordó cómo él y sus amigos usaban esa marca como guía para encontrar el camino de regreso a casa. Con una mezcla de emoción y ansiedad, corrió hacia un claro en el bosque donde había una cueva. Inu, cauteloso, envió su dron a investigar antes de que entraran. Mientras esperaban, Daesim recordó lo que había sucedido años atrás. Él y sus amigos, en un acto de inocencia infantil, colocaron un gusano, un escorpión y un murciélago en un frasco, esperando ver cuál sobreviviría. Sin embargo, el resultado fue trágico. Los humos tóxicos que emanaron del frasco envenenaron a sus amigos, y en su desesperación, Daesim huyó sin mirar atrás. Lleno de remordimiento, rompió el frasco, lamentando haber abandonado a sus amigos en aquel fatídico día. De repente, Inu anunció que sus amigos aún estaban vivos. De la oscuridad de la cueva emergió un escorpión gigante y peludo. Daesim lo reconoció de inmediato, era Stuart. El escorpión, ahora una criatura monstruosa, lo atacó sin piedad, pero Daesim e Inu lograron esquivarlo. En ese momento, un enorme murciélago apareció en la cueva, y al verlo, Daesim notó las gafas que su amigo Stein solía usar. Ambos amigos, ahora monstruos, no parecían reconocerlo. Inu estaba listo para eliminarlos, pero Daesim lo detuvo. Desesperado, Daesim pensó que el ave podría curar el veneno en sus amigos y restaurar su humanidad. Corrió hacia la jaula del ave mientras los monstruos luchaban entre sí. Inu no vio otra opción que atacarlos, pero Daesim se interpuso en su camino. Mirando a los ojos de sus antiguos amigos, comenzó a llorar, arrepentido por haberlos abandonado. Para su sorpresa, las criaturas lo reconocieron, y Daesim sintió una ola de alivio. Le preguntó a Inu si el ave podría quitar el veneno a sus amigos, pero Inu le advirtió que, aunque los salvaría del veneno, también los mataría, pues sus nuevas y extrañas formas dependían completamente de este para poder subsistir y seguir existiendo. A pesar de todo lo ocurrido, Daesim optó por no intervenir. Él sabía que, aunque sus amigos habían cambiado drásticamente, en el fondo seguían siendo Stuart y Stein, y por ello decidió dejarlos en libertad. Y su compañera, por su parte, decidió ir a visitar el mercado local. Mientras paseaban tranquilamente por los coloridos puestos del mercado, la chica notó un dulce súper apetitoso que se veía realmente delicioso, y que de inmediato despertó su gran curiosidad. Queriendo probarlo, Inu, siempre cauto y muy calculador, le sugirió que solo probara la mitad y le puso un límite de 30 ESK para la compra total. Aunque la recomendación de Inu tenía bastante sentido, la chica se sintió bastante molesta. Para ella, Inu estaba siendo excesivamente tacaño. Acercándose al vendedor, descubrió que la exquisita delicia estaba valorada en 40 ESK. Confiada en su ingenio, le ofreció 30. Totalmente convencida de que encontraría una solución, el vendedor, notando la particular situación, explicó que no podía dar descuentos a cada cliente que se lo pedía, ya que su negocio dependía completamente de mantener los precios establecidos. Sin embargo, la chica, con su lógica un tanto ingenua, sugirió que si el siguiente cliente pagaba un poco más, el equilibrio se restauraría por completo. Amusado por su peculiar actitud, el vendedor sonrió y decidió hacer una excepción especial, vendiéndoselo finalmente por 30 ESK. Inu, intrigado y muy atraído por la llamativa apariencia del producto, decidió comprar uno para él también. Al preguntar el precio, se sorprendió enormemente al saber que a él le costaría 50 SK. Este trato tan desigual lo enfureció profundamente, pero decidió no discutir más y simplemente siguió adelante. Poco después, una gran conmoción en el mercado llamó poderosamente su atención. La multitud se reunió rápidamente alrededor de una figura prominente, una mujer de piel pálida y cabello dorado que respondía al nombre de Varina Estelaria. Esta mujer había logrado lo imposible, entrando a Magmo en múltiples ocasiones y sobreviviendo a los innumerables peligros de este continente. Esa tarde, Varina tenía un importante mensaje que compartir con todos. Habló sobre las guerras que asolaban el mundo entero y el profundo dolor de los niños huérfanos. Con una firme determinación de regresar a Macmel y salvar a tantos niños como le fuera posible,
La multitud, emocionada y eufórica, comenzó a vitorear su nombre con gran entusiasmo. Mientras todos elogiaban a Verina, Inu lo observaba con una mirada fría y distante, lo que no pasó desapercibido para su atenta compañera. Ella le preguntó por qué se sentía de esa manera, pero él solo mencionó que Verina no era la milagrosa que todos creían que era, sino alguien mucho más oscura, conocida como Bloody Maria. Intrigada por las enigmáticas palabras de Inu, la chica decidió investigar más a fondo sobre Verina al regresar a su base. Usando sus habilidades de recopilación de información, descubrió que Verina había arriesgado su propia vida en Magmal para traer valiosos tesoros, y así ayudar a un orfanato que estaba luchando financieramente. La historia de sus grandes sacrificios impresionó profundamente a la chica, y aunque las palabras de su mentor persistían en su mente, ella no podía entender por qué él desconfiaba tanto de Verona. Decidió enviar su dron a espiar el orfanato, donde observó a niños felices jugando, excepto por una niña pequeña que estaba sentada sola, llorando desconsoladamente frente a unas flores. La imagen conmovió profundamente a la chica, ya que le recordó su propio pasado, lleno de dolor y una gran angustia. Mientras seguía observando, vio a Verina acercarse a la niña para consolarla. La pequeña, con lágrimas en los ojos, explicó con tristeza que su querida amiga Momo había desaparecido. Verona, con lo que parecía una genuina amabilidad, prometió ayudarla a encontrar a Momo, lo que animó mucho a la niña. Mientras tanto, Inu estaba sumido en sus pensamientos, recordando un recuerdo de su infancia. Cuando era un niño, había presenciado a Verena batallando contra una criatura en el peligroso mundo de Magmel. Junto a él, su maestro, un misterioso joven de cabello blanco, había intervenido, derrotando a la bestia con sus habilidades de materialización. A pesar de la gran valentía de Verona, el maestro le advirtió que el lugar era demasiado peligroso para una mujer sola, aconsejándole encarecidamente que se fuera de allí. Y tú recordaste cómo la había observado en silencio antes de seguir a su maestro, y cómo esa misma noche decidió buscarla de nuevo, muy preocupado por su seguridad. Sin embargo, cuando la encontró más tarde, lo que vio lo dejó profundamente perturbado. De vuelta en el presente, un grupo de personas llegó a la base de Inu buscando su ayuda. Verena había regresado a Magmel, pero esta vez las cosas parecían haber salido terriblemente mal. Muchos de los que la acompañaban habían resultado heridos o incluso muertos, y temían que algo terrible le hubiera pasado a ella. Aunque le rogaron encarecidamente que interviniera, Inu se negó rotundamente, argumentando que si Verona era la santa milagrosa que todos creían, debería poder salir de esa situación por sí misma sin ayuda. Su negativa enfureció a la multitud, pero él se mantuvo firme en su decisión. Su aprendiz, sin embargo, no compartía su escepticismo, y frustrada por la inacción de Inu, decidió ayudar a Verena por su cuenta. Usando su dron, la joven descubrió que Verena y sus compañeros habían sido atacados por una manada de criaturas salvajes. La mayoría estaban muertos o gravemente heridos. Al llegar a Magmo, Inu inspeccionó el desastre, y viendo que estaban en desventaja, decidió usar sus poderes para eliminar a las bestias. Sin embargo, una de ellas era mucho más poderosa que el resto, una criatura similar a la que su maestro había enfrentado en el pasado. Los recuerdos de ese encuentro inundaron su mente, y las enseñanzas de su maestro sobre el bien y el mal lo hicieron dudar. A pesar de sus dudas, luchó con determinación, logrando finalmente derrotar a la criatura, aunque no sin esfuerzo. Mientras el fuego consumía los alrededores, Inu se dio cuenta de que aún no había alcanzado el nivel de su maestro. Finalmente, Zero localizó a Verena. La encontró extrayendo órganos de una de las criaturas, empapada en sangre, hablando sobre cómo estos órganos podrían venderse por grandes sumas de dinero para ayudar a los niños del orfanato. Inu llegó poco después y le informó de la muerte de sus compañeros, pero Verena no mostró remordimiento. Para ella, quienes la acompañaban lo hacían por su propia voluntad, y su misión de salvar a los niños justificaba cualquier sacrificio. A medida que más criaturas se acercaban, Verena, lejos de asustarse, se emocionó al pensar en cuánto dinero podría ganar. Al final, las criaturas la rodearon y la devoraron. Días después, la noticia de la muerte de Verena en Magmal conmocionó a todos. Sin embargo, sus devotos se negaron a creer que había muerto, insistiendo en que se había convertido en una diosa. La niña a quien Verena había consolado una vez estaba profundamente triste, pero se sintió un poco mejor cuando Zero le dio el peluche de Momo, su querida amiga. Mientras tanto, Inu y su compañera deambulaban por el mercado reflexionando sobre la delgada línea entre el bien y el mal, una línea trazada por los propios humanos. Cuando llegaron al mismo puesto de comida de antes, esta vez fue Inu quien invitó a su aprendiz, y juntos disfrutaron de la salida, dejando atrás los amargos recuerdos de Magmel. El continente de Magmel, recientemente descubierto, se convirtió rápidamente en el centro de los sueños de muchas personas. Hombres y mujeres, ansiosos de fama y fortuna, se embarcaron en peligrosos viajes a sus tierras inexploradas. Inspirado por cuentos de piratas, cazadores, gourmets y editores de manga, un hombre llamado Dendon soñaba con convertirse en una de esas almas valientes que descubrirían los secretos ocultos del continente. Sin embargo, la naturaleza implacable de Magmel había cobrado muchas vidas, y solo unos pocos regresaron para contar sus historias. Aún así, el deseo de aventura empujó a Dendon a intentarlo. Sin mucha planificación e impulsado por la emoción del momento, Dendon partió hacia Magmel. Sin embargo, pronto se encontró en una situación desesperada, atascado hasta la cintura en un pozo de tierra en medio de la nada. Mientras luchaba por liberarse, el suelo comenzó a temblar. Algo masivo se acercaba.
Lentamente giró la cabeza para ver qué era, y su horror creció al divisar una tortuga carnívora colosal. La bestia, hambrienta, lo miró con un brillo peligroso en sus ojos, la baba goteando de su boca, ansiosa por devorarlo. Aterrorizado, Dendon luchó desesperadamente, pero todo fue en vano. Al darse cuenta de que el final estaba cerca, reflexionó sobre cómo había terminado en esta situación. Antes de aventurarse en Magmel, como ya sabemos, Dendon trabajaba como dueño de una tienda en un pueblo tranquilo. Aunque su vida parecía monótona, todo cambió el día en que Inu y su aprendiz Zero entraron en su tienda. Fingiendo ser padre e hija, los dos lograron desconcertar a Dendon con sus trucos y juegos. Desde ese momento, cada vez que Inu aparecía, Dendon sentía que estaba al borde de un ataque al corazón. Sus interacciones eran siempre un desafío, ya que Inu tenía un talento especial para engañar y manipular a los demás. Uno de los momentos más memorables fue cuando Inu intentó comprar una granada antigua. Dendon, sin entender por qué alguien querría tal objeto, le dio el precio: 41 ESK. Inu ofreció solo uno, 000 ESK, lo que Dendon interpretó como una mala broma. Pero Inu explicó con calma que la granada estaba en mal estado, y aunque parecía intacta, explotaría sin siquiera quitar el pasador de seguridad. Para probar su punto, usó sus poderes, y de hecho la granada explotó, dejando a Dendon en shock. Con el tiempo, Inu continuó visitando la tienda de Dendon, cada vez con más trucos, pagó con billetes falsos, fingió accidentes en la tienda y usó otros esquemas para obtener descuentos. En un intento de ir un paso por delante, Dendon reforzó los estantes, revisó los productos e incluso instaló cámaras de seguridad. Estaba decidido a no ser engañado de nuevo. Pero ese día, cuando Inu y Zero entraron en la tienda, Dendon no estaba preparado para lo que vendría. En lugar de causar problemas, Inu simplemente pagó con tarjeta y, sorprendentemente, no pidió descuento. Esto dejó a Dendon completamente desconcertado. Sin embargo, mientras Inu y Zero salían de la tienda, una tabla de madera cayó, y el dron de Zero la usó para simular un accidente, asegurando así el descuento deseado. Una vez más, Dendon había sido engañado. Harto de las constantes bromas de Inu, Dendon tomó una decisión radical. Cerraría su tienda y viajaría a Magmel, donde podría empezar de nuevo. Si iba a morir, preferiría hacerlo en las misteriosas tierras del nuevo continente que soportar otro encuentro con Inu. Lleno de determinación, Dendon subió a una motocicleta y partió en su aventura. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, Inu y Zero también subieron, pidiéndole que los llevara a casa. Después de varios incidentes mientras conducía, incluyendo un freno saboteado por Inu y una caída al agua desde un acantilado, Dendon decidió que su motocicleta no era el medio adecuado para llegar a Magmel, así que usando sus 30 años de ahorros compró un barco y se embarcó en su viaje por mar. Orgulloso de su decisión, su entusiasmo se desmoronó rápidamente cuando descubrió, una vez más, que Inu y Zero estaban a bordo, burlándose de él. Parecía que literalmente habían apartado el día para atormentar al pobre hombre. Durante el viaje, Inu una vez más mostró sus poderes, creando una granada que destruyó el barco de Dendon, haciendo que los ahorros de toda su vida se esfumaran en llamas en la explosión. Después de perder su barco, Dendon decidió probar otro método, deslizándose por los cielos en un ala delta. Aunque inicialmente dudó que este método funcionara, no tenía otra opción. Se lanzó al aire, decidido a no rendirse, pero pronto se dio cuenta de que no sabía en qué dirección estaba Magmel. En medio de su confusión, Inu apareció volando junto a él, usando el dron de Zero. Como era de esperar, Inu intervino de nuevo, creando un ventilador gigante que lanzó a Dendon aún más alto, resultando en otro aterrizaje forzoso, esta vez en un camión lleno de cerdos que se dirigía a Magmel. Y así, rodeado de cerdos, Dendon finalmente llegó a Magmel. Lo que parecía el final de su largo y accidentado viaje lo llevó de vuelta al principio de la historia, atascado hasta la cintura en tierra, con una tortuga gigante a punto de devorarlo. Mientras esperaba su inminente perdición, se dio cuenta de que la tortuga había escuchado pacientemente toda su historia antes de proceder a comérselo. Pero justo en el último momento, Inu apareció, salvándole la vida. A pesar de todo lo que había pasado, Dendon se sintió aliviado de no ser devorado, aunque quizás hubiera preferido eso a ver de nuevo las caras de este problemático dúo. En un día aparentemente tranquilo, Inu estaba viendo una gran pantalla que mostraba imágenes de un gato jugando. Mientras sus ojos estaban fijos en la pantalla, su mente divagaba hacia recuerdos de su infancia con Shrin, su maestro. La imagen de una gran casa de madera encaramada en un viejo árbol apareció en su memoria, un refugio donde había pasado momentos importantes bajo la guía de Shrin. A su lado, Zero seguía el programa con emoción. Cada movimiento de los gatos en la pantalla le parecía adorable, y una amplia sonrisa iluminó su rostro. Las ideas comenzaron a fluir en su mente, y pronto llegó a una conclusión. Quería adoptar un gato. Incapaz de contenerse, le preguntó a Inu si podían tener uno, pero la respuesta llegó fríamente. Inu se negó rotundamente. Sorprendida por su reacción, Zero insistió en saber por qué. Inu confesó firmemente que odiaba a los gatos. Zero estaba atónita. En su mente era imposible odiar a los gatos, criaturas que ella consideraba inofensivas y encantadoras.
Incluso le dijo a Inu cuántas personas alivian su estrés viendo videos de gatos en línea. Sin embargo, Inu explicó que detrás de esos adorables videos había una conspiración, una fuerza oscura usando gatos para debilitar los instintos de lucha de las personas. Zero no pudo evitar reírse de tal idea, asegurándole que mentir no era bueno, señalando las insignias en la gorra de Inu, que tenían forma de gatos. Inu aclaró que esas insignias no eran gatos, sino un símbolo con un profundo significado. Mientras Zero curiosamente continuaba observando las insignias de cerca, Inu comenzó a recordar su pasado. Le contó sobre su tiempo con Shuin en una conversación donde le había preguntado por qué su maestro siempre parecía tan distante. Shuin le había hablado de su familia, revelando que ya no estaban en este mundo porque él no había podido protegerlos. A pesar de ser fuerte, la pérdida de su familia lo había afectado profundamente, y aconsejó a Inu que se convirtiera en una persona sabia, recordándole que la fuerza no siempre era suficiente. Inu se enfrentaba a un monstruo bajo la atenta mirada de su maestro. Con gran determinación, Inu intentó derrotarlo, pero Shuin intervino, matando al monstruo con un solo golpe. Esa noche, Inu confrontó a su maestro, molesto porque no se le había permitido mostrar cuánto había mejorado. Aunque Inu creó un cuchillo con su poder para probar su habilidad, su maestro le recordó que aún no estaba listo. A la mañana siguiente, Inu caminó solo por la jungla, todavía enojado por cómo lo había tratado su maestro. De repente, se detuvo al ver los cadáveres de varios aventureros tendidos en el suelo, todos cazadores de monstruos. Reconoció las insignias en sus pechos, símbolos de su profesión. Mientras inspeccionaba el área, un pequeño sonido llamó su atención, y encontró una pequeña criatura parecida a un gato. Aunque el animal parecía asustado, Inu logró calmarlo, y la criatura se acercó a él con confianza. Desde la cima de un árbol, Shuin observó la escena. Inu decidió quedarse con el pequeño animal, y al regresar a casa, lo llamó Toto. La criatura, agradecida, se acurrucó en el regazo de Inu, y con una sonrisa en su rostro, Inu comenzó a tallar una insignia con forma de gato. Durante el proceso, Inu se cortó accidentalmente con el cuchillo, y al ver la sangre, su maestro intervino, completando el tallado. Con el tiempo, Toto se convirtió en una parte importante de la vida de Inu. Aunque no era una mascota típica, siempre lo acompañaba a todas partes. Inu lo entrenó para hacer trucos simples, como perseguir palos, aunque no siempre salía como lo planeado. A pesar de los desafíos, su vínculo se hizo más fuerte, y su maestro, siempre vigilante, nunca dejó de vigilar al pequeño gato. Sin embargo, un día, mientras caminaban por la jungla, Inu escuchó gritos de ayuda. Encontró a un hombre atrapado en una trampa para osos, gravemente herido. Inu se acercó para ayudarlo, pero sospechaba de las intenciones del hombre, quien parecía estar traficando con la vida silvestre del continente Magmal. Cuando revisó la bolsa del hombre, Inu encontró un pájaro precioso, muy valioso en el mercado negro. Decidió liberarlo, lo que enfureció al hombre, quien sacó un arma y amenazó con disparar. En ese momento, Toto comenzó a actuar de forma extraña, acercándose a la herida del hombre para lamer la sangre. Inu observó con horror cómo su pequeña mascota comenzaba a transformarse en un monstruo gigantesco. Con un solo golpe, Toto mató al hombre, y el collar que llevaba se rompió debido a su repentino crecimiento. Después de escuchar esta parte de la historia, Zero se quedó sin palabras. Inu continuó relatando cómo, después de la transformación, el monstruo atacó sin piedad. Aunque intentó razonar con la criatura, Inu se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Shuin le explicó que cuando una criatura de Magmal bebe sangre humana, no hay forma de devolverla a la normalidad. Desesperado por la situación, Inu le rogó a su maestro que le permitiera asumir la responsabilidad de matar al monstruo. Con gran valentía, empuñó su espada y se enfrentó a la bestia que una vez había sido su querida mascota. La batalla fue feroz, y aunque Inu logró esquivar varios ataques, la fuerza del monstruo era abrumadora. Finalmente, Inu, recordando todos los momentos que había compartido con Toto, reunió su coraje y con un movimiento rápido lo derrotó. Horas después, tras enterrar el enorme cuerpo de la criatura, Shuin se acercó a su alumno y le entregó la insignia que Toto había llevado en su collar, asegurándole que había actuado correctamente y que lo sucedido no era su culpa. Inu permaneció en silencio, recordando todo lo que había pasado con su pequeña mascota. Al final de la historia, tanto Inu como Zero estaban perdidos en sus pensamientos. Profundamente conmovida, su aprendiz entendió por qué Inu dudaba en tener otra mascota. Aunque entristecida por la historia, antes de que pudiera decir algo, fueron interrumpidos por un cliente. Era una niña pequeña, llorando inconsolablemente porque su mascota había desaparecido. Al ver la angustia de la niña, Inu prometió que encontrarían a su gato, tranquilizándola. Aunque la niña finalmente le dijo que no era un gato sino un perro. Bueno, el dibujo no era muy bueno, hay que decirlo. Mientras Emilia y Owen sobrevuelan el vasto continente de Magmal a bordo de su imponente nave, se acercan a una zona traicionera conocida como el Octágono del Mal. Esta área tiene una reputación notoria, con innumerables aeronaves estrellándose misteriosamente allí. A pesar de las advertencias, Owen se siente confiado. Después de todo, están pilotando el helicóptero más duradero y avanzado del mundo, construido con minerales raros extraídos del propio magma. Él cree que son intocables, pero Emilia no está tan segura. Los ominosos informes de la zona pesan en su mente y sospecha que hay más en estos accidentes de lo que parece.
Resolver este misterio podría significar un gran avance para su compañía. Mientras se adentran más en el octágono del mal, criaturas gigantes, parecidas a ranas, emergen de las aguas de abajo, observándolos de cerca. Sin previo aviso, las ranas lanzan enormes rocas al barco, usando sus lenguas como catapultas. Los soldados a bordo reaccionan rápidamente, desplegando las armas de la nave para repeler el asalto. Pero el bombardeo se intensifica, y pronto son abrumados por el gran volumen de rocas que se dirigen hacia ellos. Los motores de la nave comienzan a fallar, y antes de que puedan reaccionar, algo choca violentamente con el helicóptero. A través de las cámaras de la nave, Emilia observa con horror cómo una figura humanoide masiva extiende un largo brazo, sujetando la nave y arrastrándola hacia el suelo, con la intención de estrellarla. Los graznidos de la criatura resuenan ominosamente mientras una pequeña e inquietante figura humanoide con una sonrisa siniestra aparece de las sombras. De vuelta en la ciudad, el Dr. Chester se apresura a la base de los Sinub para solicitar su ayuda. Durante su visita a Zero, una chica peculiar con un amor inexplicable por los malvaviscos parlotea emocionada sobre su dulce obsesión. Pero la llegada del doctor cambia el tono de la conversación al informar a Inu y Zero que su hija ha desaparecido en el continente. Intrigado por el caso, Inu acepta ayudar, pero solo si la recompensa es realmente sustanciosa. Tras una breve negociación, acuerdan un pago triple dadas las circunstancias tan apremiantes. Mientras tanto, de vuelta en el lugar del accidente, Emilia decide bajar del helicóptero a pesar de las protestas de Owen, temiendo que el peligro aún aceche por ahí. Sin embargo, Amelia razona que si el atacante realmente hubiera querido hacerles daño, ya estarían muertos. Mientras explora los restos, se topa con un verdadero cementerio de naves y aviones derribados. Entonces vuelve a ver la figura humanoide, la misma que había aparecido en las cámaras. La misteriosa figura desaparece rápidamente, solo para reaparecer justo detrás de ella, teletransportándose con una velocidad realmente alarmante. Al mismo tiempo, Zero e Inu despliegan su dron e informan a Owen de que un equipo de rescate ya está en camino. Pero a medida que la flota se acerca a la zona del accidente, son atacados de inmediato por las mismas criaturas parecidas a ranas que derribaron la nave de Owen y Emilia. Apoyándolos está la pequeña figura humanoide, que usa sus brazos alargados para derribar helicópteros del cielo con una fuerza verdaderamente devastadora. Atónitos, Owen y Emilia apenas pueden comprender el caos que se está desarrollando ante sus propios ojos. Durante el viaje, Inu le pregunta a Zero sobre la situación. Ella confirma que la pequeña figura es Aaron, un nativo de este continente. Inu le pide al Dr. Chester que observe las cámaras, y juntos logran ver a la diminuta figura humanoide causando todo el caos. Mientras las ranas se acercan a la nave estrellada, Owen, desesperado, ordena a sus soldados que ataquen al enemigo. Emilia intenta detenerlos, sabiendo muy bien que Aaron, el nativo, desprecia por completo las armas, pero sus advertencias caen en saco roto, y los soldados abren fuego. Aaron se mueve con una agilidad increíble, esquivando balas y desarmando a los soldados sin esfuerzo con sus poderosos brazos. La batalla se intensifica hasta que los soldados lanzan un misil, impactando a Aaron de lleno. Pero a medida que el polvo se asienta, Aaron emerge ileso, continuando su asalto y obligando a los soldados a retirarse. Justo en ese momento, el helicóptero de Inu llega atrayendo la atención de Aaron. Conociendo el peligro, Inu le pregunta a Chester si tienen alguna arma a bordo. Chester confirma que el helicóptero está armado, considerando el ambiente tan hostil. Aaron lanza uno de sus brazos hacia el helicóptero, pero Inu y Chester logran saltar justo antes de que impacte, destruyendo por completo la aeronave. Afortunadamente, el dron de Zero los atrapa en pleno aire, entregándolos sanos y salvos al lado de Amelia. Amelia explica que Aaron es una criatura nativa de magma, que posee una inteligencia igual o incluso superior a la de los seres humanos. Finalmente, el Dr. Chester se reúne con su hija, y Aaron se acerca con mucha cautela. Agradecido por la ayuda de Inu, el Dr. Chester escucha a Amelia, quien insiste en que Eren no es peligroso, simplemente aborrece las armas. Inu da un paso al frente para confrontar al nativo, aceptando el desafío tácito en la mirada de Eren. Lo que sigue es un intenso combate cuerpo a cuerpo. Eren ataca con una velocidad cegadora, pero Inu evade sus golpes con gran destreza. La pelea es una muestra magistral de habilidad, con ambos intercambiando golpes y un tenso enfrentamiento. Al final, Inu toma la delantera, derrotando a Eren. Pero en lugar de infligirle daño, Eren queda sepultado bajo una avalancha de malvaviscos. Para sorpresa de absolutamente todos, la pequeña criatura, encantada con el dulce manjar, comienza a masticar los malvaviscos junto a sus compañeros ranas, provocando un suspiro colectivo de alivio. Zero, divertida por el giro de los acontecimientos, se une a ellos en el improvisado festín. Al final, Inu le promete a Aaron que no volverán a invadir su territorio. Satisfecho con la paz recién encontrada, Aaron acepta dejarlos en paz. El Dr. Chester, profundamente agradecido por la ayuda de Inu, se disculpa por los problemas causados y le ofrece una recompensa. Siempre pragmático, Inu pide un nuevo helicóptero y algo más que malvaviscos, provocando risas por todas partes mientras las ranas croan en señal de aprobación. Días después de sus aventuras iniciales, Inu y Zero se encontraron en el misterioso territorio de Magmal, recolectando alimentos. La tarea era rutinaria, hasta que Zero, sin saberlo, recogió una peligrosa medusa Z. Inu, con su habitual calma, le advirtió que la criatura era mortal si se consumía,
lo que la hizo soltarla de inmediato. Aterrorizada por la posibilidad de ser envenenada, la tensión surgió rápidamente cuando Zero lo acusó de ser el responsable de su situación actual, por haber malgastado todo su dinero. Mientras continuaban su búsqueda, Inu notó una luz brillante en lo profundo del bosque y con mucha curiosidad decidió investigar. Siguiendo la luz, llegaron a un pueblo abandonado y en ruinas. Zero no pudo evitar comentar lo espeluznante que era el lugar, y sus pensamientos divagaron hacia la idea de los fantasmas. Sin pensarlo dos veces, envió su dron a explorar los alrededores. Mientras tanto, escondido entre el follaje, un hombre armado con un rifle apuntó a Anu, capturándolo poco después. El joven fue llevado a lo que parecía ser un viejo café, donde el hombre, conocido como Tabú, lo ató y permaneció en silencio mientras llenaba cajas con balas. La atmósfera era muy tensa. Buscando una apariencia de normalidad, Inu intentó pedir un café, pero este hombre llamado Tabú lo ignoró por completo. Después de un breve silencio, Tabú finalmente rompió su mutismo, preguntándole a Inu qué hacía él allí. Con mucha calma, el joven explicó que solo estaban buscando comida, sin ninguna intención de interferir en la vida de Tabú. A pesar de la explicación, Tabú le apuntó con su rifle de nuevo, mirando a través de la mira, pero en lugar de disparar, decidió cortar las cuerdas que lo ataban. Tan sereno como siempre, Inu volvió a sugerir que tomaran un café, pero al no obtener respuesta alguna, se levantó y comenzó a marcharse. Antes de irse, Inu notó una fotografía en la pared que mostraba a Tabú junto a una mujer. El cazador, al notar que Inu estaba mirando la fotografía, le ordenó bruscamente que se fuera, lo que provocó que Zero lo llamara maleducado. Mientras se alejaban, Inu recogió unas extrañas frutas que parecían ojos y se las mostró al dron de Zero, quien retrocedió con horror al verlas. Inu, con su actitud despreocupada, le aseguró que a pesar de su apariencia, la fruta era dulce y muy sabrosa. De vuelta en el café, Tabú miraba fijamente la misma foto que había llamado la atención de Inu, y su mente se perdió en recuerdos de tiempos más sencillos, cuando la vida era mucho más fácil. Recordó los días en que servía café a los clientes mientras su hija cuidaba los cultivos. Perdido en esta nostalgia, el presente lo golpeó con fuerza. Una criatura monstruosa había atacado a Inu. Lejos de alarmarse, el joven vio una oportunidad. Pensando en lo ideal que sería la carne del monstruo para una buena y sustanciosa comida, decidido a cazar a la bestia, Inu usó sus habilidades para lanzar un ataque contra ella. Sin embargo, la criatura esquivó el golpe y comenzó a huir a toda velocidad. Tanto Inu como Zero la persiguieron hasta que llegaron a un claro en el bosque. Justo cuando pensaban que lo tenían acorralado, un monstruo mucho más grande emergió de la tierra, tragándose a la criatura más pequeña de un solo bocado antes de volver a hundirse en el suelo. Zero quedó atónita, mientras Inu explicó que era la primera vez que veía una criatura así, pero sabía que estos monstruos solo salían a la superficie cuando tenían mucha hambre. Mientras exploraban la zona, se toparon con un viejo cementerio. Las tumbas estaban cubiertas de flores frescas, lo que sugería que alguien había estado allí muy recientemente. Sin previo aviso, un disparo cerca del pie de Inu rompió el silencio de golpe. Tabú apareció, recordándole que les había ordenado marcharse, mientras recargaba su rifle para otro disparo de advertencia que pasó zumbando junto a la cabeza de Inu. No queriendo más confrontaciones, Inu obedeció y se adentró entre los árboles, dejando a Zero furiosa por el comportamiento de aquel hombre. En el cementerio, Tabú escuchó un rugido lejano, y sin pensarlo dos veces, corrió hacia la fuente del sonido. Al llegar a un claro, miró a través de la mira de su rifle y divisó al monstruo que había visto antes, el mismo que le había arrebatado absolutamente todo en el pasado. El cazador recordó con dolor el día en que perdió a su hija. En su memoria revivió el caos y la destrucción que la criatura había causado en su aldea. En medio de la confusión, un aldeano había intentado salvar a un niño, casi perdiendo la vida en el intento. Sin embargo, fue Tabú quien, con un disparo bien dirigido, detuvo a la bestia, aunque no antes de que un edificio que se derrumbaba lo atrapara bajo los escombros. En el presente, Tabú reconoció al monstruo, particularmente por la ausencia de uno de sus ojos. A pesar de su determinación, su puntería flaqueó debido al agotamiento, alertando a la criatura. Inu, que estaba cerca, observó la escena y a pesar de la sugerencia de Zero de ayudar a Tabú, decidió permanecer al margen de la situación. Tabú, mientras tanto, fue lanzado contra una roca por el monstruo, pero el recuerdo de su hija fallecida le dio la fuerza para ponerse de pie una vez más. Con el monstruo acercándose, Tabú usó su última bala, apuntando directamente a la boca de la criatura. El disparo fue preciso, perforando su cráneo y matándolo al instante. De vuelta en el café, Inu regresó, esperando que Tabú le preparara un café. Sin embargo, al ver que esta era una tarea imposible, simplemente le devolvió el collar que había pertenecido a la hija de Tabú, el cual se le había caído durante la pelea. Sorprendido por la amabilidad de Inu, Tabú finalmente le ofreció una taza de café para el deleite de Inu y también de Zero. El día de Zero comienza de manera inquietante. Después de una noche de insomnio, se despierta perturbada por una imagen vívida de una pesadilla, donde presencia a una mujer alimentando a su amo, Inu, en su oficina. La situación la deja perpleja y enciende una sensación de celos que no puede ignorar. Al ver a su amo feliz con esa mujer desconocida, Zero se siente incómoda, insegura y muy avergonzada, especialmente después de notar lo extraño de la escena y cómo Inu se había manchado con pudín, lo que solo aumentó aún más su ansiedad. Pero al final, se da cuenta de que todo fue solo un sueño, puras emociones.
A pesar de saber que fue solo una pesadilla, la incomodidad persiste. Zero se obsesiona con la idea de que necesita cambiar. Quiere ser vista como más madura, y la imagen de su amo feliz con otra persona la empuja a tomar una decisión verdaderamente radical. Decidida a crecer y dejar de ser vista como una niña por los demás, especialmente por Inu, decide salir de su zona de confort y visitar una tienda de ropa. En la tienda, un traje de estilo adulto le llama poderosamente la atención, aunque le gusta, el alto precio la desanima. Justo en ese momento, Emilia aparece, sorprendiendo a Zero, quien intenta mantener la compostura y explica que hoy no está de humor para ti porque es su día privado. Al notar el interés de Zero en el traje, Emilia la anima a probárselo. Al principio, Zero se niega, sintiéndose incómoda con la atención que está recibiendo, pero finalmente acepta con cierta reticencia. Sin embargo, cuando se pone el traje, se enfrenta a una nueva realidad. Debido a su pequeña estatura, la ropa le queda demasiado grande y no le favorece en absoluto. Aunque la dependiente intenta ayudar ofreciéndole diferentes conjuntos, ninguno parece coincidir con la imagen que Zero intenta proyectar. La frustración comienza a apoderarse de ella, pero justo antes de rendirse, sale de la tienda con una nueva y firme resolución. Necesita algo más que solo ropa para parecer adulta. Mientras pasean, Zero comparte con Emilia su deseo de parecer mucho más madura. La conversación es interrumpida por Daesim, quien las invita a comer pudín. Esta oferta deleita a Zero, pero su objetivo sigue siendo muy claro. Necesita hacer más cambios para alcanzar su ideal de la adultez. Después de la comida vuelven a hablar sobre los deseos de Zero, y Dae-san sugiere un cambio de peinado como una forma de lograr ese objetivo. Visitan a un estilista, donde Zero prueba varios peinados, pero ninguno parece convencerla del todo. Después de varios intentos deciden teñirle el cabello de un color oscuro, similar al de la mujer de su pesadilla. Aunque los demás están de acuerdo en que el cambio la hace parecer más madura, Zero no está satisfecha. Su pequeña estatura sigue siendo un obstáculo significativo, y aunque ha logrado algunos progresos, todavía se siente muy lejos de la imagen adulta que desea proyectar. Dae-sim, siempre con su espíritu proactivo, sugiere una solución mucho más radical: encontrar una manera de aumentar la altura de Zero. Se dirigen a la tienda de Dendon, un vendedor que, según los rumores, podría tener una medicina para resolver este problema. Sin embargo, al preguntarle, Dendon explica que no tiene nada relacionado con el crecimiento. No obstante, menciona la existencia de un árbol en Magmul que da frutos de crecimiento, de los cuales leyó en un libro, aunque no está seguro de si un árbol así realmente existe. Intrigada por la idea, Emilia sugiere una expedición a Magmul para encontrar el árbol, lo que sorprende a Dendon, quien inicialmente duda en unirse a ellas. Sin embargo, con un poco de suave persuasión, acepta guiarlas en su búsqueda. Para llegar a Magmul, Dae-sim las lleva a una enorme piscina de la que emerge un helicóptero, asombrando a todos los presentes. Ya en Magmul, Dendon muestra signos de preocupación por los peligros que podrían enfrentar en ese lugar, pero Dae-sim, siempre optimista, las calma organizando una elegante comida al aire libre con la ayuda de sus mayordomos. Mientras comen, una criatura parecida a un león con alas se acerca a ellas, lo que pone a Dendon bastante nervioso. Zero, con gran valentía, se acerca tranquilamente al animal y le ofrece una zanahoria, revelando que es una criatura vegetariana completamente inofensiva. Este acto de valentía sorprende a todos y marca el verdadero comienzo de su viaje. El grupo continúa su viaje a través de paisajes llenos de criaturas asombrosas hasta que finalmente llegan al árbol con los frutos de crecimiento. Zero intenta alcanzar una de las frutas, pero su pequeña estatura se convierte en un obstáculo una vez más. Después de varios intentos logran conseguir una de las frutas, aunque la estabilidad del grupo se ve comprometida, y terminan cayendo encima de Dendon. Para asegurarse de que las frutas no sean venenosas, obligan a Dendon a probar una primero. Aunque inicialmente no parece suceder nada, cuando Dendon se pone de pie, se da cuenta de que sus piernas han crecido de forma desproporcionadamente larga. A pesar de que la fruta claramente aumenta el tamaño, no es lo que ellos estaban buscando. Deciden seguir explorando en busca de más frutas, llegando a un pantano donde Dendon, sin darse cuenta, come otra fruta, lo que hace que su cabeza crezca de forma absurdamente grande. El caos continúa cuando prueban otra fruta, haciendo que todo su cuerpo crezca, convirtiéndolo temporalmente en un verdadero gigante. Dendon se ha convertido en el conejillo de indias del grupo. En medio de esta locura, una criatura masiva parecida a un caracol aparece y comienza a atacar. Los mayordomos intentan defenderse, pero sus armas resultan completamente ineficaces. Zero usa su dron para distraer al monstruo, pero este libera esporas que forman jaulas de plantas, atrapando al grupo. La situación parece desesperada hasta que Inu aparece, golpeando al caracol y enviándolo a volar por los aires. Sin embargo, la batalla aún no ha terminado, e Inu ordena al grupo que escape mientras él se enfrenta a la criatura. Mientras luchan por liberarse de las jaulas, Dendon se ve obligado una vez más a probar otra fruta, esta vez con resultados mucho más útiles. Crece lo suficiente como para liberar al grupo, y finalmente derrota al caracol con una patada colosal, aprovechando el momento para asestar un golpe final a la criatura. De vuelta en casa, Zero se disculpa con Inu por haber ido a Magmel sin informarle de nada. Mientras intenta explicar la razón detrás de su viaje, Inu revela que el libro en el que basaron su búsqueda era en realidad falso. A pesar de todo, Zero se da cuenta de que, aunque no logró la adultez que buscaba, se divirtió mucho durante la aventura y aprendió valiosas lecciones sobre sí misma.
Después de esto, vemos a Inu enfrentándose a una criatura colosal con forma de dinosaurio, usando sus poderes para materializar una espada que brilla con energía. Con un solo y preciso golpe, vence al monstruo por completo. Más tarde, una pareja se le acerca, agradeciéndole por haber completado con éxito la peligrosa misión. Inu responde con una breve despedida. Al regresar con su aprendiz, Zero lo felicita con una sonrisa de admiración por su habilidad, mencionando que necesitaban el pago de esa misión ya que la nevera solo contenía salsa de tomate. A pesar de la emoción de su éxito, Inu comenta que cenarán bistec esa noche, una declaración que sorprende a Zero, quien le advierte que no deberían gastar tanto solo porque han recibido una recompensa. Después de un breve debate, deciden una cena más sencilla, croquetas baratas pero muy sabrosas. Mientras se relajan después de la misión, una extraña risa resuena en el aire, interrumpiendo la calma. Inu, siempre vigilante, parte a investigar. Siguiendo la fuente de la risa, se encuentran con un hombre peculiar que juega con una serpiente de 2 cabezas, la cual se enrosca juguetonamente a su alrededor. Este individuo sonriente y despreocupado se presenta como Rupert, un estudioso de la fauna de Magmal, quien explica que la serpiente es completamente inofensiva. Mientras habla, una libélula que pertenece a Zero le llama la atención, y Rupert, fascinado por las criaturas exóticas, comienza a compartir detalles sobre la evolución de los animales en este salvaje territorio. Inu observa cómo Rupert se mueve con agilidad y mucha confianza a través del peligroso entorno, mostrándole su lugar favorito, un gigantesco árbol lleno de nidos. En uno de esos nidos, 3 polluelos esperan ansiosamente su comida. Emocionado, Rupert sube para alimentarlos cuando una criatura parecida a un dinosaurio, con una extraña cabeza en forma de flor, emerge de la maleza. Rupert, sin darse cuenta del peligro, se acerca al animal, pero Zero lo detiene justo cuando el monstruo libera un gas tóxico. Inu rápidamente crea una flecha de energía para distraer a la criatura y dispersa el gas con un abanico que conjura. Aunque está conmocionado, Rupert está más preocupado por la seguridad de los polluelos que por su propia vida. En otro lugar, 2 individuos conocidos como DJC y Baby Fat están ocupados grabando videos para YouTube, donde juegan a los dardos usando a un pobre animal atado a un árbol como objetivo. Después de discutir sobre lo emocionante que podría ser el video, DJC lanza un dardo fatal, poniendo fin a la vida de la criatura. Mientras tanto, Inu le explica a Rupert sobre el gas emitido por el dinosaurio floral, el cual induce alucinaciones relacionadas con los miedos más profundos de cada uno. Rupert, preocupado por las recientes muertes de varios animales en la zona, recuerda haber encontrado a algunos de ellos crucificados con la boca llena de piedras, un misterio que aún no ha logrado resolver. De vuelta con DJZ y Baby Fat, los youtubers están insatisfechos con su video y deciden escalar su macabro juego. Al descubrir el gigantesco árbol lleno de nidos, DJZ sugiere prenderle fuego, pensando que así conseguirán más vistas en su canal. Con cruel indiferencia, rocían los nidos con aceite y les prenden fuego, riendo mientras filman el desastre. Inu y Rupert, al ver la columna de humo a lo lejos, corren frenéticamente hacia la escena. Cuando llegan, el árbol está completamente envuelto en llamas, y los polluelos que tanto le importaban a Rupert han perecido en el fuego. La pena y la rabia abruman a Rupert, quien recuerda con nostalgia el momento en que encontró a las jóvenes aves y les dio una segunda oportunidad de vida al reconstruir su nido. Mientras Zero inspecciona la zona, encuentra pruebas de que el incendio fue provocado deliberadamente. Siguiendo estas pistas, descubren el canal de los culpables, DJZ y Baby Fat. Rupert, consumido por la furia, decide tomar el asunto en sus propias manos. Confrontando a los youtubers, exige que se disculpen por lo que han hecho, pero ellos intentan justificar sus acciones, diciendo que los animales de Magmal no son más que simples monstruos. DJZ incluso se burla de Rupert, insinuando que es un hipócrita por defender a los animales cuando seguramente él mismo come carne. La tensión aumenta cuando DJZ, en un acto de provocación, prende fuego a un pequeño lagarto cubierto de aceite que estaba cerca, esperando verlo arder. Sin embargo, Inu interviene y extingue las llamas, demostrando que tales criaturas son resistentes al fuego. Aprovechando el momento, bromea diciendo que, ya que lo han cocinado, bien podrían comérselo, aterrorizando a Baby Fat, quien huye presa del pánico. Rupert, aún hirviendo de rabia, se prepara para atacar a DJZ con un cuchillo, decidido a vengar a los polluelos. Sin embargo, Inu lo detiene justo a tiempo, recordándole que no debe convertirse en el tipo de persona que él mismo desprecia. Mientras discuten, el suelo comienza a temblar, y una gigantesca criatura parecida a una planta emerge del bosque, atraída por las semillas de amapola que Inu había usado previamente para distraer al dinosaurio. En medio del caos, atan a DJZ a una roca, dejándolo a merced del monstruo, que libera una nube de gas alucinógeno. Atrapado en sus peores pesadillas, DJZ grita desesperadamente mientras la criatura lo rodea por completo. Desde la distancia, Rupert e Inu observan, y cuando Rupert pregunta qué podría estar viendo DJZ, Inu simplemente responde que todos tienen algo que temen profundamente. De vuelta en la ciudad, Zero informa que ha subido el video de los youtubers a su propio canal, exponiendo sus acciones y convirtiéndolos en el hazmerreír de todo el internet. Ahora, por la vergüenza, es poco probable que vuelvan a aparecer en público o que cometan actos tan crueles.
Rupert, ahora más tranquilo, admite que en su ira pensó que matar estaba justificado, pero gracias a Inu se dio cuenta de que no está bien jugar con las vidas de los demás. Le agradece a Inu sinceramente por su ayuda antes de marcharse. Inu, mientras tanto, sube al helicóptero con Zero y en un momento de humor relajado sugiere que por fin deberían comer ese bistec que tanto han deseado, pero Zero le recuerda que es mejor no dejarse llevar por la emoción, así que deciden que las croquetas después de todo no son una mala opción. La noche era oscura y silenciosa, pero dentro de la mente de Zero todo era un completo caos. La pesadilla que la atormentaba la había transportado a un lugar sombrío, donde yacía encadenada por grilletes que le impedían moverse con libertad. Desde la distancia, unos pasos resonaron, acercándose cada vez más, hasta que la figura de un anciano perturbador apareció de entre las sombras. Su rostro macabro la aterrorizaba, y a pesar de sus súplicas no había escapatoria posible. El hombre sacó un control remoto, lo presionó y una descarga eléctrica recorrió su cuerpo. El dolor la despertó en su cama, sudorosa y temblorosa, aún atormentada por la imagen de aquel anciano. Sin embargo, el mundo real no le ofrecía mucho consuelo. Un fuerte golpe rompió el silencio de su habitación, y aún conmocionada, Zero fue a investigar. Al llegar a la habitación de Inu, lo encontró tirado en el suelo, profundamente dormido, habiéndose caído de la cama. La escena la tranquilizó momentáneamente, recordándole cómo él la había cuidado en tantas ocasiones. Regresó a su cama e intentó olvidar la pesadilla, pero la sensación de inquietud persistía. A la mañana siguiente el aire tenía una atmósfera bastante extraña. Inu, quien usualmente dormía hasta más tarde, ya se había levantado antes que ella. Un detalle que la alarmó de inmediato. Algo andaba mal, pensó. La inusual marca en el calendario y su apresurada partida sin siquiera quererlo aumentaron su preocupación. Tras la partida de Inu, Zero intentó sacudirse su inquietud y decidió reunirse con sus amigos para desahogarse. Durante la conversación, trató de convencerlos de que algo extraño estaba sucediendo. Chester y Emilia no lo vieron como algo particularmente raro, pero para Zero era obvio que algo no andaba bien. Recordó la marca en el calendario y cómo Inu nunca le había explicado qué significaba. Mientras su discusión se desarrollaba, mencionaron a Shrin, un antiguo compañero de Inu, alguien a quien Zero nunca había conocido, lo que hizo que su mente divagara hacia oscuros recuerdos de su propio pasado. Esos recuerdos la envolvieron con una intensidad perturbadora. Recordó la primera vez que había visto al anciano que la había atormentado, su sonrisa macabra y la crueldad de todos sus métodos, el mismo hombre que la había obligado a cazar a Inu bajo la amenaza de tortura. Pero cuando finalmente lo encontró, él no respondió con violencia. En cambio, la tocó suavemente y le prometió que todo estaría bien. Esa promesa había marcado un punto de inflexión en su vida. Mientras hablaba con sus amigos, una sombra se cernía sobre ellos. Desde la barra del bar, un hombre encapuchado observaba cada uno de sus movimientos, transmitiendo la información a Burton, el anciano al que tanto temía. El caos estaba a punto de desatarse. En otro lugar de Magmal, Inu había llegado a una casa de madera en la cima de un árbol, un lugar que una vez compartió con Shuin. Limpió la casa intentando despejar su mente, pero no podía dejar de pensar en la promesa que le había hecho a su maestro antes de su partida. Proteger a Zero a toda costa. Sus pensamientos divagaban por esos dolorosos momentos mientras se preparaba para el inminente conflicto. Mientras tanto, en la ciudad, la situación se volvió aún más oscura. Burton había movilizado a sus secuaces encapuchados, y cuando Zero regresó a casa, fue recibida por una escena que la llenó de un terror absoluto. En el lugar donde esperaba encontrar a Anu, encontró al anciano sentado en su lugar, esperándola. El pánico la envolvió mientras los recuerdos de sus torturas pasadas se arremolinaban en su mente. A pesar de sus intentos por defenderse, uno de los secuaces de Burton la atacó antes de que pudiera usar sus poderes. Burton no perdió el tiempo en recordarle a Zero que él era su verdadero maestro, mostrándole un nuevo dispositivo de control, el mismo que usaba para someterla cuando era más joven. La amenaza de regresar a esa vida la paralizó por completo. En una gran pantalla, Burton le mostró imágenes de sus amigos, cada uno siendo acorralado por sus secuaces. La desesperación la consumió. Cuando le preguntó a Burton qué quería, él simplemente respondió que todo dependía de su total obediencia. La situación se volvió aún más tensa cuando Burton detonó un explosivo en la tienda donde uno de los amigos de Zero, Dendon, pasaba su día habitual. El sonido de la explosión sacudió a Zero hasta lo más profundo de su ser. Ahora, Burton exigió una vez más que ella reconociera quién era su verdadero maestro, bajo la amenaza de eliminar al resto de sus seres queridos. Zero, devastada y en estado de shock, finalmente cedió a la presión. Entre lágrimas y con voz temblorosa, reconoció a Burton como su maestro. Mientras tanto, Inu se dirigía a la ciudad en su helicóptero, completamente ajeno al inminente peligro que amenazaba a sus seres queridos. Al llegar, Inu fue recibido por un mensaje de Burton, un cruel recordatorio de cómo él había rescatado a Zero de sus garras en el pasado. A través del mensaje, Burton le mostró cómo sus amigos estaban siendo asesinados uno por uno por los secuaces que los habían capturado. La rabia y la impotencia abrumaron a Inu. Sabía que Burton no se detendría hasta destruir todo lo que él amaba. Cuando la transmisión terminó, Inu se dio cuenta de que tenía un hombre encapuchado detrás de él, con un insecto explosivo adherido a su cabeza. El hombre encapuchado detonó el explosivo, y Burton, observando desde una furgoneta a la distancia, se retiró riendo, satisfecho de haber ejecutado su plan.
Dejándole muy claro a Anu que la venganza apenas había comenzado, la base estaba en silencio, roto solo por el distante zumbido de las máquinas y el eco de pasos que reverberaban por el metálico pasillo. Burton, con la mirada distante, trazó la cicatriz que cruzaba su rostro, un recordatorio de una batalla pasada. Recordó cómo Inu había destruido todas sus instalaciones en el pasado, dejándole esa marca indeleble no solo en su piel, sino también en su orgullo. Ahora, con su experimento de vuelta en la celda, una mezcla de venganza y obsesión lo consumía por completo, y tú no habías sido un mero adversario, habías destruido los sueños de Burton, sus planes más ambiciosos. Ahora, todo volvería a su lugar. Burton se sumió en pensamientos oscuros, recordando los experimentos a los que había sometido a Zero cuando ella era solo una niña. Buscaba desatar en ella un poder que solo el dolor podía despertar. Una y otra vez recurrió a torturas psicológicas y físicas, esperando que el sufrimiento fuera el catalizador para encender el don latente que residía en su interior, pero ahora, al activar su dispositivo, otra descarga sacudió a Zero, dejándola temblando en la fría oscuridad de su celda. Completamente exhausta, se aferró a una última esperanza, la de su maestro. Zero, tendida en el suelo húmedo, cerró los ojos mientras su cuerpo aún temblaba por la descarga. A pesar de todo, su fe en que Inu vendría a rescatarla permanecía inquebrantable. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a crecer en su interior. ¿Estaba bien? ¿Había logrado sobrevivir al ataque? Intentó convencerse de que sí, de que seguía vivo y de que, de alguna manera, vendría por ella. El silencio en su celda fue interrumpido cuando un pequeño plato de comida se deslizó por una rendija en la pared. Asomándose por la abertura, Zero pudo ver a otros jóvenes prisioneros en celdas cercanas. Sus rostros estaban pálidos, marcados por la desesperación. Entre ellos reconoció a Roku, un chico al que ya había visto con anterioridad. Él, enojado, la miró con desdén, afirmando que ella siempre recibía un trato especial. Aunque Zero intentó hablar con él, la amargura en la voz de Roku era evidente. Él había sido un Lacter como ella, pero había perdido sus poderes después de ser recapturado. Roku explicó que después de escapar del primer ataque de Inu, habían sido capturados de nuevo, y como castigo les habían quitado sus habilidades. Ahora, ya no quedaba ninguna esperanza para ninguno de ellos. Mientras Roku era llevado por figuras encapuchadas, Burton, observando desde su oficina, lo veía todo a través de las cámaras. Vio que Inu había sobrevivido al ataque. Aunque malherido, Inu había logrado escapar en un helicóptero y ahora se dirigía hacia la base de rescate Zero. Burton sonrió para sí mismo, convencido de que los eventos por venir serían muy entretenidos. Roku fue llevado ante Burton, quien lo observaba desde detrás de un grueso panel de cristal. El anciano agradeció a Roku por el don que una vez le había dado, refiriéndose a sus poderes perdidos, pero ahora que ya no era de ninguna utilidad, solo le quedaba un único propósito. Desde el techo, unos dispositivos liberaron insectos que se aferraron a la cabeza de Roku, sujetándola como si fueran aguijones. Los gritos de dolor de Roku resonaron por los pasillos, llegando hasta la celda de Zero, donde ella se estremeció al escucharlos. Ella sabía que algo terrible estaba sucediendo. Ya entrada la noche, Inu llegó a la base marítima de Burton. Las cámaras alertaron a Burton de su presencia, y el anciano se preparó para la confrontación final. Mientras tanto, Zero lloraba inconsolablemente en su celda, recordando todos los momentos que había compartido con su maestro, las misiones, las tareas y las lecciones aprendidas. Todos esos recuerdos, tan cálidos y reconfortantes, ahora se sentían distantes, casi irreales. Sigilosamente Inu se infiltró en la base. Las enormes tuberías que lo rodeaban comenzaron a soltarse, pero él las evitó hábilmente, avanzando hacia una cámara donde varias figuras encapuchadas lo esperaban. De repente, una pantalla descendió del techo, proyectando un video en vivo de Burton. Con una sonrisa burlona, el anciano comenzó a hablar, explicando cómo había necesitado tiempo para recuperarse de su último encuentro y cómo ahora se había vuelto mucho más poderoso. Inu, sin embargo, permaneció impasible y solo preguntó por Zero. Burton, con desdén, respondió que Zero estaba en la habitación de al lado, pero que Inu no necesitaba saber tal cosa. Al ver que Inu seguía insistiendo, Burton, irritado, ordenó a sus subordinados que acabaran con él. Uno por uno, las figuras encapuchadas se abalanzaron sobre Inu, pero gracias a sus habilidades, él las evadió con facilidad. Frustrado, Burton hizo explotar a uno de sus secuaces, pero Inu logró cubrirse detrás de una columna, evitando las explosiones. Al darse cuenta de esto, Burton ordenó a sus hombres que rodearan a Inu e inmediatamente detonó a 3 más de sus secuaces. Para su sorpresa, sin embargo, Inu permaneció ileso, habiendo usado una de sus manos generadas por poder para bloquear el daño. Aunque había escapado de lo peor, Inu se encontró atrapado bajo un pilar caído, debilitado. Roku, el último secuaz vivo, se acercó. Inu rápidamente cortó el collar explosivo de su cuello, creyendo que esto lo salvaría, pero desde la distancia Burton explicó cruelmente que el collar ya no era el único dispositivo que impedía una explosión. Un insecto adherido a la cabeza de Roku detonó y la explosión lanzó a Inu contra un pilar cercano. Burton entró en la habitación, encontrando a Inu gravemente herido. A pesar de su condición, Inu siguió haciendo la misma pregunta: ¿dónde está Zero? Con gran esfuerzo, se puso de pie y creó una espada con su poder. Avanzando hacia Burton, sin embargo, el anciano reveló una nueva sorpresa.
le atravesó la pierna con una espada de energía, demostrando que él también poseía ahora los poderes de un Lacter. Con una sonrisa malvada, Burton proclamó que ahora era más fuerte que nunca, listo para acabar con la vida de Inu y sellar su venganza, pero Inu, con determinación en sus ojos, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tras los recientes acontecimientos, la tensión en la base alcanzó niveles críticos. Burton, quien había estado observando todo a través de las cámaras de seguridad, decidió que era hora de mostrar la verdadera magnitud de su poder. En un proceso meticuloso, transfirió las habilidades de Roku a sí mismo, asegurándose de eliminar al joven antes de que pudiera convertirse en un estorbo. Para maximizar su poder, Burton también sacrificó otros 58 Lacters. Este acto brutal no solo demostró su crueldad, sino también su ambición de consolidar su control sobre los Lacters y sus poderes. Con una expresión de satisfacción, Burton se preparó para enfrentarse a Inu. Sabía que incluso después de reunir el poder de 58 Lacters, aún no era suficiente para superar la formidable fuerza de Inu. Burton había elegido a Inu como el sujeto de prueba perfecto para sus nuevas habilidades. La batalla, destinada a ser épica, era un desafío mutuo, una confrontación que se convertiría en la prueba definitiva de quién era el más fuerte. Durante un breve pero intenso intercambio, Burton sugirió que usara una granada que había creado en su mano. Sin embargo, Burton intervino, recordándole a Inu que tenía un control remoto vinculado a un explosivo que podía detonar el collar de Zero. Aprovechando el momento, Burton activó el dispositivo, provocando una explosión que sacudió la celda de Zero y la dejó temblando de miedo. Esta táctica no solo desestabilizó a Zero, sino que también dejó claro cuán desesperada se había vuelto su situación. El implacable asalto de Burton continuó, mientras golpeaba evaluando la efectividad de su espada. Para su diversión y para prolongar la pelea, transformó su espada en un bate con púas. Avanzó hacia Anu, con la intención de golpearlo repetidamente. Aunque su primer golpe falló, Burton ajustó su puntería y golpeó con una fuerza devastadora. La batalla se volvió brutal mientras Inu era lanzado por el suelo, intentando desesperadamente defenderse con cada recurso disponible. Mientras soportaba el ataque de Burton, Inu notó la puerta por la que el anciano había entrado. Aprovechando un momento de distracción en la ofensiva de Burton, Inu fabricó una granada y la lanzó hacia la celda de Zero. La explosión resultante creó una abertura, permitiendo a Zero ver a su maestro y sentir un rayo de esperanza. Esta renovada señal de vida enfureció a Burton, quien redobló sus esfuerzos para derrotar a Inu, amenazando con detonar el dispositivo de Zero a menos que Inu se rindiera. Inu, sin embargo, permaneció resuelto, determinado a vengar a sus amigos caídos y salvar a Zero. Se negó a dejar que Burton ganara. Mientras Burton se concentraba en su ataque, Inu aprovechó la oportunidad para desafiar a su enemigo. La batalla continuó con intensa ferocidad, hasta que Burton, impaciente por terminar la pelea, volvió a convertir su bate en una espada. Durante la pelea, Inu instó a Zero a recordar el momento en que había sido salvada. A través de una serie de flashbacks, Zero recordó cómo Inu la había rescatado y la había tratado con amabilidad, algo que Burton nunca había hecho. Inu había asumido el papel de su mentor, y el recuerdo de esas lecciones reavivó su determinación para luchar. Al ver la negativa de Inu a rendirse, Burton exigió que se arrodillara ante él si deseaba salvar a Zero. Esto desencadenó recuerdos en Zero de cuando una vez se había arrodillado, suplicando piedad, profundizando su desesperación. Sin embargo, en un momento de angustia extrema, Zero logró activar sus poderes, rompiendo las cadenas y el collar que le habían aprisionado. Con un ataque furioso, liberó el dron que durante mucho tiempo había sido su confidente, interrumpiendo la ofensiva de Burton. Inu, aprovechando la oportunidad, conjuró una mano gigante que golpeó a Burton con una fuerza abrumadora, dejándolo inconsciente. Finalmente reunidos, Inu y Zero compartieron un momento de alivio. Zero se disculpó por los problemas que había causado, pero Inu le recordó su promesa de protegerla siempre. Juntos, decidieron que era hora de irse, ambos exhaustos y hambrientos. Sin embargo, Burton, aún con vida, no había terminado todavía. Desde un punto de observación oculto, emergió en una nueva forma. Después de consumir una fruta que impulsó drásticamente su poder, su cuerpo comenzó a transformarse en una criatura amorfa, un ser que representaba una amenaza aún mayor. Con la forma de un titán monstruoso, Burton lanzó un ataque renovado y feroz, y la batalla se reanudó con un brutal intercambio de golpes. A pesar de la fuerza monstruosa de Burton, Inu logró cercenar la cabeza de la criatura, pero para su asombro el monstruo mostró una increíble capacidad de regeneración, prolongando la lucha. Mientras Inu esquivaba los ataques de la criatura, divisó una posible ruta de escape. Un enorme ventilador en el techo le indicó a Zero que lo elevara usando el dron, mientras ella se preparaba para huir de la base. Mientras ascendían, el monstruo los persiguió, escalando las paredes y lanzando ataques implacables. La tensión era palpable, y fue solo a través de un esfuerzo combinado que lograron pasar por las aspas del ventilador sin sufrir daño alguno. El monstruo, sin embargo, no había terminado, y la batalla final se desarrolló en el aire. En una épica demostración de velocidad, el monstruo fabricó un martillo masivo y lo balanceó hacia Inu, creyendo que finalmente había terminado con su vida. Pero Inu y Zero estaban listos para el desafío definitivo. En un esfuerzo combinado lograron derrotar al monstruo, aplastándolo con manos gigantescas y hundiendo el edificio bajo el mar en el proceso.
En un pequeño bote lejos del lugar de la explosión, Inu y Zero estaban finalmente a salvo. Mientras descansaban, Inu recordó la promesa que le había hecho a Schwinn, y al ver la tristeza de Zero por la pérdida de sus amigos, la consoló revelándole que Chester, Emilia y Dasum habían sobrevivido gracias a las defensas del barco y al blindaje de la limusina. Taboo había encontrado refugio en una tienda, y Dendon había sobrevivido a pesar de sus heridas. Finalmente, Zero le preguntó a Inu dónde había estado el día anterior. Él explicó que había visitado la casa de Schwinn, un lugar que limpiaba una vez al año. Con la promesa de que los secretos del nuevo continente algún día serían revelados, Inu invitó a Zero a permanecer a su lado cuando ese día llegara. Y así termina este gran anime.